buen mozo, Keno Salinas, que estábamos contando que es el fundador de Primer Plaño, Claro. año 99. Mira, qué bueno que me recordaste. Oye, ¿vamos revisando el carnet de identidad? No, te veo. Pero hay una historia personal que nos llama mucho la atención, que estuvimos revisando, por supuesto, material Sí. de lo que ha sido tu vida, y nos encontramos con el tema de que te reencontraste con tu hijo a través de internet, a Sí. través de una red social, de Facebook. Sí. Cuéntanos un poco de eso. ¿Por qué tu hijo estaba lejos de ti? Bueno, ¿En qué circunstancias? eso básicamente porque yo viví en Canadá muy joven, me fui a trabajar y bueno, tuve un matrimonio ahí, uno de los matrimonios que ¿Cuántos tuve. has tenido? 3. Mira, Elizabeth Taylor del deporte. Y, Liz Taylor. Ese fue tu primero, y tuviste tu hijo. Sí, y luego volví a Chile. El contacto se perdió por una situación familiar entre su madre y yo. ¿Ella te prohibió verlo? En la práctica sí, porque siempre yo quise estar en contacto, mi familia quiso Desde estar el en principio, contacto. digamos, porque No, claro, desde a que veces me las vine, mujeres claro. reaccionan como, ¿ah? Sí, bueno, en una llamada telefónica de las que yo permanentemente hacía, no teníamos estos medios que tenemos hoy, por Claro, ejemplo. no existía. Estaba el las correo redes y el sociales. teléfono, todavía no teníamos internet. En una llamada me dice, tú no puedes ser más el papá a tantos kilómetros. Mi padre también fue allá. Y en una situación complicada que luego ella reconoció, estuvimos mucho tiempo y yo mucho tiempo también buscándolo. Y principalmente cuando aparece internet, empiezo a buscar con estos buscadores que había que uno pagaba y tú buscabas personas. Ya. Pero nunca tuve la fortuna. Y en uno de los viajes que estaba haciendo, esto fue el año 2008, previo a los Juegos Olímpicos de Beijing y posterior al campeonato de Toulon. Yo todo lo relaciono con eventos Claro. deportivos. No, pero es Me imagino bonito. que ese es tu calendario. Pero es bonito. Claro. ¿Tu hijo qué edad tenía en 2008? En esa época Tenía cuando 21. Ya, 21 años. Sí. Cuando te reencontraste con él, Claro. pero ¿qué edad tenía cuando te fuiste de Canadá y no lo 3 dejaste de ver? años. Desde los 3 Sí. hasta los 21 que lo empezaste Sí. ya. Y él claramente a los 3 años ya te reconocía como Sí, su papá. sí, se iba conmigo porque yo no estaba con la mamá y se iba los fines de ya. semana. Yo era una especie de Kramer. Y Ya, te metiste al buscador, empezaste a... bueno, con el buscador no tuvimos fortuna en realidad. Y se da la coyuntura de entrar a Facebook por primera vez. Yo no lo conocía en realidad y el camarógrafo que andaba conmigo en Francia ¿Ya? me dice, yo le pregunto qué estás haciendo. Esto es Facebook, una comunidad donde uno encuentra personas o se encuentra. Y tú dijiste, Claro, me metí, estábamos en un pub irlandés, me acuerdo, posterior al... Pasándolo mal. claro, No, descansando. Posterior a Toulon. En Toulon, de hecho. Salud. Salud. Y me meto y lo encuentro de inmediato, o por lo menos la persona que yo creía que era, porque tampoco No sabía lo reconocías qué pasó, tampoco. cómo se llama. ¿Cómo evolucionó su cara? ¿Cómo creció? Claro. Y le escribí en francés, porque él habla en francés, es canadiense francés, en inglés y en español por si acaso. Lo mismo, y nunca tuve respuesta durante un mes. Y yo estaba de vuelta ya ¿Y qué le antes de ir. escribiste? Le escribí explicando la historia De acá. como yo, claro, como yo lo había extrañado, lo había buscado y cuál era la historia desde mi perspectiva, porque la historia se construye entre muchas personas y Exactamente. cada uno tiene su mirada. Su Yo versión, tenía la claro. mía, Y tú no sabías Y yo cuál era la quería historia saber- que tenía él. claro. En Y fondo- de hecho la historia que tenía él era bastante diferente a la que yo tenía, por lo La menos. versión, digamos, de lo que había pasado. Así es. Y nada, pues, no ¿Y me respondió. aparte de contarle la historia, le ofreciste verlo, Claro, le ofreciste yo viajar, siempre le pediste quise un verlo y siempre- reencuentro? Y además tenía la posibilidad, porque esto de estar como dando vueltas así tipo satélite por el Sí, po. planeta en el fondo, te brinda la oportunidad en términos de costo, de proximidad y de muchas cosas, de estar más cerca Tú siempre. tuviste que hacer este ejercicio de buscarlo a través de Facebook Muchas porque veces. efectivamente la madre no había ninguna No, posibilidad de de llegar hecho, directamente cuando con fue él. mi papá a Canadá, no quiso encontrarse con él, no quiso... Y fueron situaciones complicadas. ¿Cuánto tiempo estuviste casado? ¿O nunca ¿Con ella? estuviste casado? ¿Sí? 2 años. 2 años. Sí. 2 años. Soy- Oye, y sí, luego, ¿qué fue lo que complicado. pasó ¿Cómo se llama tu hijo? Sebastián se llama. Sebastián. Y no se llama Sebastián Salinas, sino que se llama Sebastián Delorme.
Sí, claro, por eso era complicado pero es que contactarse porque no sabías qué apellido tenía. Los gringos en general, los canadienses, los estadounidenses, usan un nombre y un apellido. Les llama mucho la atención lo nuestro, de Mario Fernando, Patricia, no sé cuánto, más el apellido doble. Mamá y papá. En general ellos escogen un nombre y un apellido. Y eres eso. Pero cuando Sebastián nació, tú lo reconociste, sí, claro, y él tenía tu apellido. Tuvimos bautizo. Estaba casado y todo, ¿no? No, Sí, claro, todo. estaba casado. El asunto es que después ella le cambia el apellido, ¿o no? Le pone su apellido. Siempre se llamó así. Y es que igual encontraba medio ridículo que se llama Sebastián Salinas, así como Oye, nombre pero el de jugador apellido francés. es de ella. ¿Ah? El apellido es de ella. O sea, en el fondo, es que en Canadá se ocupa el apellido de la madre. No, ¿O tú cómo? puedes ponerle el del padre o el de la madre, puedes ponerle los dos, primero el de la madre y luego el del padre. No hay una formalidad Eso como yo me la que puedo tenemos ir nosotros. Janine Reyes. Claro. Antonella Machetti. Sí. Mira, hubiese sido tan diferente la vida. Oye, hablando de lo que escribiste a través de la red social, pasó un mes. ¿Qué pasó después de ese mes? Justo cuando estaba a punto de partir a Beijing, estábamos en un almuerzo y me llega por Facebook La nota. respuesta. Claro, Notificación. y me dice, disculpa que no te haya respondido antes, pero estaba en shock. Y la verdad es que se dedicó a investigar, a consultarle a su mamá, claro, y a contrastar lo que yo le estaba diciendo con la historia que él tenía. Sabiendo que tú eras su padre, ¿no? Claro. Todo esto, claro. Para todos los efectos, él tuvo un papá en todo este proceso en Canadá, marido de la mamá. De los 3 a los 21. Oye, ¿y qué le había...? Y con un break por ahí porque no lo pasó bien tampoco. ¿Qué te decía? No, estaba choqueado y quería saber más y empezar lentamente a tener contacto. Y eso fue lo que comenzamos a hacer. Yo me fui a China y en China estando yo en China se involucra la mamá. Me manda un mail, dice que está al tanto de que yo tomé contacto finalmente con él, que en realidad está contenta que haya sido así ahora. Claro, y que se pone a disposición como para allanar todo esto, para que tenga un buen cauce. Finalmente, para hacerlo corto, ya estaba internet funcionando mejor. Por Skype tuvimos nuestro primer encuentro visual. Exacto. ¿Y qué parece a ti? Bueno, hay gente que dice que sí, es ¿Cómo grande. fue es eso? ¿Tú qué grande. dices? ¿De verdad? Y yo digo que sí, se parece. Cuando lo viste, ¿qué? Yo ya de verlo en fotos, de saber que, no sé, tantas cosas que pasaron entre medio, Y tantas fue cosas muy que se emocionante. perdieron en esa relación, que no vivieron juntos. Y tantas cosas que le tocó pasar a él que a lo mejor nunca le habría tocado pasar, en realidad. Ay, ¿y te sentiste culpable un poco? Lógico, también? Como igual. Por no estar ahí en esos momentos. Sí, claro. O sea, soy culpable, de hecho. Ay, y además lo dices con una ternura, lo dice Eugenio. No, cuando pero es cuenta este relato. que sería imbécil a lo mejor no reconocer que uno tiene que asumir la responsabilidad. Claro, lo que la pasa es que, responsabilidad del padre. lógico, yo me vine para acá y esas cosas es difícil recuperarlas y en el transcurso de todo este tiempo lo único que queda por hacer es ponerle a concho ahora. ¿Y qué ha pasado ahora con...? Muchos encuentros, yo lo he invitado para acá, lo he traído para acá. Bueno, el primer encuentro fue el más emocionante en realidad porque ¿Cuándo fue? se produjo después de este viaje. Yo vuelvo de Beijing para acá y me empiezo... Bueno, viene otro viaje, un partido de la selección chilena en Oye, Los que tenés Ángeles. kilometraje tú. Harto. Harta En milla. todo sentido, digamos. Pero Claro. Y entonces se reencuentran, ¿dónde? En Montreal. Yo voy a Montreal, vuelvo a Montreal después de 20 años, en el fondo es casi para una teleserie. Y yo estaba en Los Ángeles, Estados Unidos, aprovechando que iba a Los Ángeles, el trecho eran 5 horas en el fondo hasta la costa este. Y ahí, bueno, me encuentro con él, fue un viaje... Lo fuiste a visitar a su casa, se encontraron Me fui a en un esperar parque, con la te fue a mamá esperar al aeropuerto. Sí. así con un cartel. No, bueno, con la inquietud, la verdad es que igual es muy frío, sí, porque lógico, muchos años, tanta historia canadiense, además hay que decirlo, claro. no son como nosotros. Mucho más práctico, Sí, más... y bueno, de hecho ¿Y piensa en la mamá en, nomás. frío en qué términos? ¿En Es el que, saludo, en el abrazo? Claro, es que yo voy y lo abrazo. A la chilena, digamos. Claro, y llorando, la verdad. Ya venía llorando todo el viaje en realidad, desde Los Ángeles para allá. Entonces, y además me tuvieron 2 horas en el aeropuerto por un proceso judicial que tenía yo acá.
que acaba de terminar. Este fue por un reportaje que hice mientras estaba en Chilevisión en el programa En la Mira. ¿Te tuvieron 2 horas en cuál aeropuerto? En el aeropuerto en Montreal, en el Pierre Elliott Trudeau. ¿Y por qué? Porque hay países como Canadá que le pasó a Johnny Herrera ahora, cuando íbamos a Toronto. ¿Te acuerdas que ¿Qué no le pasó? pudo ir? Él no pudo ir a Canadá a jugar por la selección chilena. Ah, pero ni siquiera porque salió. tenía este proceso, no pudo entrar. El proceso Él tenía proceso judicial por esto de manejar, claro, con alcohol. Ah, Canadá, si tienes un proceso judicial abierto en tu país, problema. te prohíben la De entrada. hecho, ya para darte la visa. Digamos, pero tú finalmente pudiste entrar. No, yo pude, tenía la visa, lo que pasa es que además este proceso judicial estaba ahí. Yo estaba procesado. Que uno esté procesado no significa que está sentenciado, No está que eres condenado, culpable. De obvio. hecho, finalmente todo esto terminó en la Corte Suprema y nosotros fuimos liberados de toda culpa, salimos absueltos. Eso fue por, Por un tema laboral. Fue un reportaje, claro. Un reportaje con la Mira. ¿De qué se trataba así como para...? Tenía varios aspectos, pero fundamentalmente abordaba el tema de las licencias médicas y ahí apareció la doctora Cordero. Chan. Ah, esa fue cuando cayó Queloz. Por eso en realidad el caso se hizo famoso, pero en realidad era mucho más amplio y no era sobre ella. Ella demandó al canal, nos demandó a nosotros. claro. Y bueno, finalmente te retienen 2 horas en el aeropuerto de Sí. Montreal, sales, Sí, te está yo mostré esperando tu los hijo. escritos y claro, y ahí me encuentro. Bueno, fue bien dramático en realidad y emocionante a la vez. Estaba con la mamá, fuimos a comer muy cerca del aeropuerto. ¿Y qué se habla en esa primera Incómodo, después claro. de 20 años de no ver a tu hijo? ¿Qué? Bueno, lo ¿Cómo primero es que esa sucedió conversación? fue algo muy importante, que fue el reconocimiento de la mamá de que si ella no hubiera actuado como actuó, bueno, mi reconocimiento de haberme venido también estaba, pero ya estaba desde antes. Bueno, las cosas Pero, se hacen. pero ¿Ustedes le daban explicaciones a él? claro, estábamos en el fondo argumentando y tratando de explicar qué es lo que había pasado, pero fue muy importante que ella haya reconocido que Ella si no dio el hubiese pie. actuado así, esto no hubiese sucedido nunca tampoco. Oye, se sentaron a comer, Sí. ¿no es cierto? Luego que la madre Sí. estuviera absolutamente abierta, que esta situación se reparara de alguna Sí. manera. ¿Qué conversaban así como cosas un poquitito más livianas, por decirlo? Oye, Él estaba muy interesado en saber en realidad lo que yo hacía. ¿Ya? Bueno, él no conoció nada de lo que yo hice en Chile en términos de trabajar en la tele. Claro, claro. Nunca supo que yo leí noticias, que conduje un programa. De farándula. Es que no era de farándula, Ah, Espectáculos, era espectáculos. de espectáculo. Teníamos una sección nomás que se llamaba Pare de Gozar. ¿Ya? Y era la única que tenía que ver con chisme, pero el resto era... por eso yo distingo la farándula del espectáculo. Sí, hay clara distinción. En el espectáculo están los animadores, los actores, el cine, el teatro, y en la farándula está todo La vida ese privada. circuito que está en torno a los que hacen espectáculo. Los que hacen licenciatura en farándula. Entonces él quería, tu hijo quería saber de ti, de lo que habías Claro, hecho, todos y yo le estos años de contaba, trabajo. pues, y los viajes, que le gustó mucho eso. El fútbol, el deporte, por ahí engancharon. Claro, además jugaba re bien a la pelota. Sí, es bien deportista, es un tipo bien grandote. Era mide conocerse 1,91 con alguien m. absolutamente desconocido. Sí, Era- estábamos pero con empezando un vínculo a conocernos. potentísimo. O sea, tú Y no yo mirás- también queriendo saber qué había sido de su vida. Yo pienso que su vida, como es el destino, su vida pudo haber sido mucho mejor. Pero no es creo. bueno culparse. Que No. Cuando escucho Bueno, eso se era- me aprieta un poco la guata, pero es buena la reflexión que se está haciendo porque de repente hay familias que se encuentran en la situación previa, digamos. Ya sabemos cómo es el final de la historia y es bueno no culparse y hacer las cosas antes. No, pero también uno no puede... De repararlo. Claro, pero yo creo que a partir de la culpa uno puede... Es como lo que nos está pasando en el norte. Yo lo miro desde otra perspectiva. Esto no nos destruye, todo lo contrario, nos fortalece. construye y nos fortalece. Desgraciadamente 6 personas perdieron la vida, pero ha sido un daño mínimo el que ha sufrido Chile y Chile cada vez se hace más fuerte y pueden venir 1000 terremotos más y no nos va Así. a Eugenio, destruir. ¿qué fue lo más difícil de ese reencuentro en toda la conversación? ¿Cuánto tiempo duró ese almuerzo? O sea, fue comida, Esa al comida. final salí tarde. No, estuvimos 3 horas mínimo. ¿Y qué de ahí fue? me quedé en Joliet. ¿Fue todo ameno, conversar de la vida de cada uno o llegaron los momentos de tensión que imagino que más temprano que tarde vienen? Claro, en el momento en que te empiezas a cuestionar igual, bueno, pero ¿por qué te fuiste? ¿Y él te recriminaba? no. ¿Cuál era su No, tono, digamos? hasta el día de hoy. Por ejemplo, ahora estuvimos en Toronto cuando fue Chile a jugar con Brasil en Toronto en noviembre y lo invité para que se fuera para allá. Yo venía de Londres, él me fue a esperar al aeropuerto y seguimos ahí conversando y siempre está esa pregunta, porque igual no le cabe en la cabeza Claro. todo Sí, este po. tiempo. Y es difícil de explicar en realidad. Es difícil de explicarle a cualquiera cómo pasaste 18 años
separado de un hijo. ¿Crees Yo que tengo ahora- un hijo que acaba de cumplir 5. Ah, un guito. Que de hecho y tú de alguna manera viene con él has vertido Sí. todo este... Sí. Sí. Toda esta falta que le hiciste al otro. Protección, el estar cerca, aunque yo viajo harto, paso meses fuera, pero cuando estoy acá no tengo el horario que tienen los... Yo siempre respondo a esa crítica porque hay papás que te la hacen, tú que pasas fuera, que nunca ves a tu hijo, y yo estoy seguro que veo más a mi hijo que mucha gente que vive acá. Porque Que llegan cuando están durmiendo. yo tengo Pasa- otros horarios. pasa en muchas familias Aquí que estoy queremos mucho más libre, claro. agradecerte, Keno, por este relato que nos hiciste, que puede servir De una también situación complicada. de alguna manera de ejemplo. ser. Y también por la honestidad, porque estás ahí conmovido y nos conmoviste a Sí. nosotros también. ¿Se encuentran ahora para el Mundial, tu hijo y tú? No, ¿Canadá va o no? no. Es Canadá, sí. Sí, No. sí va. Oye, le vamos a pedir después una fotito para poder ver al joven. en Así es. cuestión. A ver si te parece. Oye, disculpen un